Ya, pantalla, pues, ya me van estamos dejando, en ya vivo. puedo. Espera un momento. Laura, ya estamos en vivo. Miguel, ya estamos en vivo. Muy bien. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista del Servicio de Reumatología de la Clínica Bolivariana y de la Universidad del CES. Este es un espacio en el cual hacemos una discusión de diferentes artículos que son de interés desde el punto de vista reumatológico y que tiene como propósito hacer una discusión objetiva, abierta y crítica de los artículos. En estos clubes de revista siempre nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es el jefe del servicio de reumatología, el jefe del servicio de medicina interna de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Y nos Traen las acompaña también gafas. el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es ¿Sí? reumatólogo del CES Las gafas y que se me es, quedaron sin la pues, medianoche. Andrés, ¿puedes hablar un poquito más duro para que no podamos hablar los demás? Perdón. El doctor Sebastián Herrera es reumatólogo del Hospital General de Medellín, es adicionalmente reumatólogo de Armédica, es profesor de reumatología del CES y es uno de los creadores de la Guía Latinoamericana de Lupus. Entonces, pues hoy vamos a empezar con un artículo que es el artículo en el que se compara secukinumab con adalimumab y la editorial. Entonces, eh, dejamos a la doctora Laura, que es la persona que nos va a presentar, ella nos dirá por dónde quiere arrancar. Cuando tenga el micrófono prendido, por supuesto. Bueno, buenos días, buenas tardes. El artículo que vamos a evaluar hoy es un ensayo clínico de secukinumab versus adalimumab para el tratamiento de artritis psoriásica, que es el EXID. Uno de los autores principales es McKeans. McKeans es como el coordinador del Instituto de Inflamación, Infecciones y Autoinmunidad en el Reino Unido. Ha sido el presidente de varios capítulos de EULAR. Dentro de sus intereses más importantes es, bueno, dentro de sus intereses más importantes está toda la parte de citoquinas, sinovitis, tiene varios estudios en artritis psoriásica, en secukinumab, está el Future 2, bueno, como mucha trayectoria en toda la parte de biológicos en artritis psoriásica desde más o menos el 2015. Para, yo, esperen un momento. La otra cosa es que el doctor McInnes pues es realmente un genio. Yo no sé, Sebas ha tenido la oportunidad y el doctor Carlos Jaime han tenido la oportunidad de escucharlo a él. A mí por lo menos me da la impresión de que cuando uno lo escucha a él, uno está escuchando a una persona que vive como 20 años en el futuro. Él es una persona brillante, pues a mí me parece, de todas las personas que yo le he escuchado charlas, es el más brillante de todos los que yo he escuchado, la verdad. Una Por eso charla de hizo él un es un gran gusto. diseño, No te por eso hizo un veneno, gran estudio. no te veneno. Pero bueno. Bueno, Es muy bueno, es editor de Kelly. Sí, es muy bueno. Pues a sí, mí realmente las charlas de él me parecen brillantes. El Son tipo vive por ahí brillantes. 50 años en el futuro. sí. Bueno, empiezan hablando pues como un poco de contexto, diciendo que la artritis psoriásica es una enfermedad, una espondiloartropatía clínicamente heterogénea que comprende manifestaciones tanto musculoesqueléticas como dermatológicas, incluyendo artritis, espondilitis, entesitis, dactilitis y psoriasis de la piel y de las uñas, que usualmente se inicia con tratamientos con los antiinflamatorios no esteroideos, que son típicamente la primera línea pues como de tratamiento, sin embargo se asocian a efectos adversos y a toxicidad gastrointestinal, por lo cual los médicos se ven obligados a utilizar medicamentos modificadores de la enfermedad convencionales sintéticos, y en aquellos que fallan se pasa pues como a los DIMAR biológicos. Igual ahí hay un problema pues para términos prácticos por nomenclatura se utiliza el término IMARC, pero realmente en psoriasis no son realmente IMARC. Simplemente es que esto es una cosa, pues no está demostrado que el uso con metotrexate en el largo plazo o el uso de otros medicamentos afecte de manera concluyente la progresión de la enfermedad en psoriasis. Listo. El adalimumab es un anticuerpo monoclonal contra el TNF y se utiliza como primera línea de IMAR biológico en la mayoría de pacientes con artritis psoriásica como monoterapia o adicionado pues como al metotrexate,
y sabemos que el secukinumab, que es un anti-IL-17, mejora algunos de los dominios de la artritis psoriásica, incluyendo como signos y síntomas, progresión radiográfica, funcionamiento pues como en calidad de vida. Perdón qué pena poner problema tan de temprano, pero de pronto difiere un poquito de ese concepto. Tal vez el término de IMARS es un término de artritis reumatoide, de modificadores de la enfermedad, pero que metotrexate disminuya la progresión, yo creo que sí está demostrado, no es la evidencia de mejor calidad, pero yo creo que es otro tema, pues otra discusión para otro momento, pero tal vez no es el término para artritis reumatoide, pero yo sí creo que metotrexate sí disminuye la progresión articular en artritis psoriásica. Lo que quiere decir es que la gente con frecuencia tiende a usar el término de IMAR, pues si digamos que hablar, lo utiliza porque ya se dejó esta nomenclatura. Con metotrexate siempre he tenido el problema de que los estudios que se hicieron con dosis muy bajitas. El problema es que si uno fuera a ser purista, cada enfermedad tiene sus DIMAR distintos. Entonces, por ejemplo, metotrexate, el efecto inhibitorio de metotrexate sobre la progresión de artritis psoriásica no está tan claramente demostrado como el de AR. Entonces, eso hace que uno tenga que tener claro más como una, pues es más como un tecnicismo realmente que algo importante, pero que cuando se le están hablando de IMAR, le están hablando es por las características que tiene sobre AR, que se agruparon históricamente así los medicamentos, que a veces también la gente, por ejemplo, le dice uno DIMAR en lupus, por ejemplo, el metotrexate no es un DIMAR, la cetirizina no es un DIMAR. De hecho, posiblemente los únicos DIMAR que existan en lupus, por ejemplo, es una ciclopamida y una cloroquina, que pueden modificar la historia natural de la enfermedad. Listo. Sabemos también, pues aquí como dando un poquito de contexto, que en psoriasis moderada severa y en psoriasis en placa, el secukinumab ha demostrado mayor eficacia versus los inhibidores TNF, específicamente el etanercept y el ustekinumab. Esto es importante porque ya partimos como de una claridad, y es que los IL-17 tienen superioridad pues como en toda la parte del dominio cutáneo, y por eso yo creo que más adelante voy a resaltar esta fortaleza del estudio, aunque el doctor Miguel creo que piensa diferente. ¿Cuál es el problema? Tenemos pocos estudios que nos permitan determinar cuál tratamiento biológico yo debo utilizar o debo iniciar en el paciente con artritis psoriásica que vaya a un DIMAR convencional. Tenemos estudios cabeza a cabeza que han demostrado que los inhibidores IL-17 tienen una mayor eficacia en psoriasis moderada severa en las manifestaciones de piel, como lo había mencionado hace un momento, en los pacientes con artritis psoriásica, pero no tenemos los suficientes datos sobre la eficacia en las manifestaciones musculoesqueléticas de la artritis psoriásica. Entonces, con este estudio, el objetivo fue evaluar superioridad del secukinumab en monoterapia versus adalimumab en monoterapia como un DIMAR biológico de primera línea en artritis psoriásica activa. Y el desenlace pues, principal que ellos querían evaluar era el ACR20. Adicionalmente, también evaluaron la seguridad del secukinumab y el adalimumab dentro pues, del protocolo del estudio. Ya entrando un poquito pues como a los métodos, entonces el EXCID es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, fase 3B, multicéntrico. En el suplemento pues cuando uno se va a los centros y a los países que se incluyeron pues como en el estudio, son puros países europeos, España, Portugal, Alemania, Francia, bueno, varios países europeos, Australia y Estados Unidos. No hay nada de América Latina ni de América Latina. Solo un comentario ahí de los autores que Christopher Richlin, que es como el tercero o cuarto que está ahí, fue profesor de Javier en New Orleans, y ese es un experto mundial en artritis psoriásica. Wow. Profesor de Javier Márquez, pues que es reumatólogo del Pablo Tobón Uribe. Ahí, Laura, por ejemplo, hay varias cosas que son importantes preguntarles. Por ejemplo, digamos que esa tasa que dicen que el 30 al 40% de los pacientes no toleran metotrexate, es llamativo que, por ejemplo, en los estudios de AR es más o menos lo mismo. En los estudios de distintos expertos han mostrado que incluso haciendo seguimiento en farmacia, más o menos ese es el promedio de pacientes que no funcionan. ¿Cuál es el problema? El
problema es que a la hora de usted comparar hay ciertas cosas que son importantes. Usted dijo que la psoriasis es una espondiloartritis. Que la psoriasis sea una espondiloartritis o no, es uno de esos temas que cada que usted suelta ese dato en un congreso se mueren por ahí 3 reumatólogos en la pelea que se arma. ¿Por qué? Porque a pesar de que si bien sí está clasificada entre el grupo de las espondiloartritis, tiene ciertas particularidades que hace que no sea completamente enfocada dentro del grupo de las espondiloartritis. Entonces siempre ha quedado la pregunta si los anti-TNF, por ejemplo, se sabe que en AR es necesario el uso de metotrexate para lograr su mejor efectividad. Yo le pregunto al doctor Sebastián y al doctor Carlos Jaime, ellos qué opinan acerca de cuál es si es necesario, por ejemplo, en la artritis psoriásica, usar metotrexate para lograr su máxima efectividad. Entre otras cosas, porque obviamente metotrexate tiene no solamente efectividad en el dominio articular, sino en el dominio cutáneo, y eso hace que el efecto combinado sea importante. Un efecto combinado que puede tener un valor aditivo que puede no necesariamente ser aditivo, por ejemplo, con interleuquina 17. Yo creería que no, pues en ese sentido, a diferencia de AR, pues yo concibo metotrexate, digamos, como en el TICOPA, pues, que es el RCT de artritis psoriásica, donde uno puede dar terapia combinada si lo detecta antes de los 2 primeros años, y si el paciente no mejora, ahí es donde pasa a biológicos, pero no creo que como en AR haya que dar metotrexate más el biológico. Yo creo que ahí el concepto de monoterapia con biológico, independiente de que uno elija, es como lo que uno haría cuando el paciente falla metotrexate, pero no agregar metotrexate como efecto aditivo al biológico. Yo lo vería es cuando hay falla metotrexate que sea el biológico, pero solo sin metotrexate. Sí, yo estoy de acuerdo con el profe Carlos Jaime, o sea, me falló metotrexate, le monto el biológico, me fue muy bien, empiezo a desmontar el metotrexate. Pues, o sea, no hay nada escrito en la parte del desmonte con quién se debería meter uno. En teoría, desde costos es más costoso el biológico, pero yo pensar que un paciente que tuvo dificultad con metotrexate, una vez lo cuadro con el biológico, lo que lo va a desmontar es el biológico, teniendo en cuenta que el metotrexate ya me falló, todavía esa parte como que no la he conciliado. Hay algunos, pues a veces cuando uno va a revisar los números, pareciera ser que los datos más recientes en dosis, por ejemplo, un poquito más actualizadas de metotrexate, pareciera ser que sí hay un efecto, pero que yo diga pues que como AR que hago todo lo posible porque se quede con el metotrexate, no. Entonces ahí pudiera uno tener alguna explicación, y es porque de todas maneras retirar metotrexate, que es una práctica usual en psoriasis de los tratamientos, hace que pues, le pone ciertas limitaciones. El primero es que no sea completamente extrapolable, porque normalmente el paciente que llega al biológico llega con metotrexate, usted posiblemente se lo quite en algún momento. Y la otra cosa es que digamos que uno pensaría que dejar metotrexate podría beneficiar más en un diseño de un estudio al anti-TNF que realmente a la interleuquina 17, aunque por ejemplo hay datos que se muestran en este titular que muestran que dosis por encima de 15 miligramos de metotrexate en pacientes que no han dado respuesta normalmente no afectan de forma importante la evolución de la enfermedad y el paciente termina en biológico. Y Ana Carolina quería decir algo. Sí, quería preguntarles, porque cuando estábamos revisando el estudio de ICSE, también hablaban ahí de que permitían el uso de metotrexate para disminuir el riesgo de producción de anticuerpos que bloqueen la acción de la terapia biológica. Entonces, quería preguntarles sobre eso, sobre qué tan útil o eficaz es dejar el metotrexate con ese objetivo, o si realmente no tiene ningún fundamento dejarlo para evitar la producción de anticuerpos inhibidores. Sebas, ¿tú qué opinas? Qué pregunta tan difícil. Entonces, toca partir el mundo en dos. Artritis reumatoide definitivamente está demostrado, y eso se demostró con adalimumab, que algo de metotrexate es mejor que nada. Realmente por encima de 7.5, 10, 12.5, vos vas viendo que la persistencia o la supervivencia del biológico va aumentando. O sea que en artritis reumatoide definitivamente un DMARD, el que más evidencia tiene es metotrexate, va a aumentar la retención del biológico. Ahora, hay un tema espinoso ahí, es que son los anticuerpos antimedicamento, y por dos motivos. Hace 5, 6, 10 años se hizo mucha fuerza de los anticuerpos antimedicamento y su posible rol en la parte de la falla a un biológico.
pero entonces ahí entran dos tipos de falla, la falla primaria y la falla secundaria. Probablemente la mayoría de las veces en las fallas primarias no es el anticuerpo antimedicamento, sino que no era la vía. En las fallas secundarias puede haber un rol ahí, pero usualmente, por así decirlo, nos quitamos ese plan de medir anticuerpos antimedicamentos pues porque tenemos el metotrexato y usualmente lo mantenemos en artritis reumatoide. Ahora, en artritis psoriásica eso es otro mundo porque, como ya había dicho el profe Carlos Jaime, la evidencia sugiere que el metotrexate podría ayudar, pero no es el efecto que se ve en artritis reumatoide. Entonces, que uno diga que la falla del medicamento en artritis psoriásica sea por anticuerpos antimedicamento es muy difícil. Incluso, por ejemplo, golimumab tiene estudios los estudios pivotales o principales de golimumab, ellos midieron anticuerpos antimedicamento y ellos encuentran pues que menos del 10% de los pacientes tratados con golimumab en los combinados de artritis reumatoide, psoriasis, espondilitis anquilosante hacían anticuerpos antimedicamento, y usualmente los pacientes que tenían anticuerpos antimedicamento no tenían una mayor probabilidad de fallar o de suspender el biológico. Ahora bien, la mayoría de esos pacientes estaban recibiendo metotrexate. Entonces, ¿será que el anticuerpo antimedicamento no iba a significar nada, o simplemente el metotrexate los estaba cubriendo, sobre todo en la parte de artritis reumatoide? Pero con la evidencia que tenemos desde la clínica, pues no es decir que el metotrexate sobra en artritis psoriásica. El metotrexate sirve, el metotrexate tiene una evidencia que nos gustaría que fuera mejor, pero no podemos decir, como se dijo alguna vez en un palar, que es que para qué usamos metotrexate en artritis psoriásica. El metotrexate tiene su espacio en artritis psoriásica. Si falla el biológico es una muy buena respuesta, pero yo estoy muy sesgado desde el punto de si me funcionó el biológico, pues le puedo dar comodidad al paciente y puedo empezar a desmontar el metotrexate. Diferente en artritis reumatoide, que hago todo lo posible porque se quede con él. Yo pensaría, Diana, que no, pues yo no utilizo, cuando utilizo biológicos en espondiloartritis, no utilizo metotrexate. Al parecer tiene que ver algo con la patogénesis de ambas enfermedades, es diferente. Entonces, pues realmente en las series históricas, pues no, yo no utilizaría metotrexate cuando utilizo un biológico en espondiloartritis, no. Ok, muchas gracias. Digamos que el problema, pues poniendo el contexto, porque el contexto es que en espondiloartritis la enfermedad es una enfermedad inflamatoria modificada que no tiene un perfil autoinmune tan grande. En la artritis reumatoide sí, lo que decía el doctor Sebastián es cierto. El estudio Concerto demostró que 10 miligramos de metotrexate o más disminuyen la producción de anticuerpos. En espondiloartritis la producción de anticuerpos no ha sido típicamente tan generalizada. En psoriasis no es la espondiloartritis más típica y pura y puede tener alguna producción de anticuerpos, pero el problema es que primero no se ha demostrado, segundo, aún si se demostrara, pues uno pensaría que el efecto es mínimo y que el desarrollo de anticuerpos va a ser menor. Y tercero es que hay una cosa que nos enseñan en los profes en reuma, y es que por estadística es más fácil que usted le dé una artritis reumatoide más psoriasis que una artritis psoriásica. Entonces siempre queda la duda si algunos de los pacientes que desarrollan anticuerpos realmente no tienen un problema de clasificación. Entonces, hasta el momento, usted puede usar metotrexate. Ahora, distinto es un paciente que ya le haya hecho una pérdida de respuesta secundaria a un medicamento y que usted como experto quiera tomar la decisión de usar metotrexate para tratar de proteger el segundo biológico. Eso podría ser una condición, pero hoy en día que uno dé metotrexate para evitar la producción de anticuerpos en psoriasis no es lo más común de todo. Bueno, continúo. Sí, apenas vamos a llegar a lo bueno. Sí, no he hablado nada. Bueno, entonces, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, multicéntrico, de 52 semanas en pacientes con artritis psoriásica activa que eran naïf a la terapia biológica y que habían sido intolerantes o habían tenido una respuesta inadecuada a los DMARD convencionales. Voy a seguirme refiriendo, aunque el término no sea el adecuado, me voy a seguir refiriendo como DMARD porque durante todo el artículo va a aparecer ese término. Sí, no, y es un término correcto, pues es que no se puede usar, simplemente uno tiene que tener clara esa como ese pequeño inciso ahí desde el punto de vista del origen del medicamento, pero el resto nada más. Listo, perfecto. Dentro de los criterios de inclusión, entonces, los pacientes tenían que tener una edad de 18 años o más, tenían que cumplir criterios clasificatorios de artritis, tenían que tener artritis psoriásica activa definida como 3 o más articulaciones inflamadas y 3 o más articulaciones dolorosas, tenían que tener placas activas de artritis psoriásica con al menos una placa de al menos 2 centímetros o cambios en piel consistentes con
cambios en uñas, perdón, consistentes con psoriasis o que ya tuvieran una historia documentada de psoriasis en placas. Además que fueran naive al tratamiento con biológico, que previamente hubieran sido tratados con DMARD convencionales sintéticos, incluido pero no limitado a metotrexate, y que hubieran tenido una respuesta inadecuada a ellos o lo hubieran suspendido por problemas pues como de seguridad o tolerabilidad. Que no es lo mismo, pues. Sí, no es lo mismo. Desde el punto de vista de población, son dos poblaciones muy distintas, pero eso no importa mucho en el estudio, pero sí hay que tener claro que una cosa es no respuesta y otra cosa es intolerancia. Sí. Y ellos también ponían como criterio que hubiera tenido una respuesta previa inadecuada a INES por al menos 4 semanas antes de la aleatorización pues como del estudio. Los pacientes antes de empezar el estudio tenían que suspender el DMARD convencional incluyendo el metotrexate y se tenía que permitir un periodo como de lavado de 4 semanas para todos los DMARD convencionales y 8 semanas para la leflunomida. Se permitía que el paciente estuviera recibiendo prednisolona 10 miligramos día o menos o su equivalente durante al menos 2 semanas antes de la aleatorización y debía estar con una dosis estable hasta la semana 52. Dentro de los criterios de exclusión, entonces, tenemos las embarazadas, evidencia de infección o malignidad, exposición previa a biológicos u opioides, uso actual de retinoides tópicos o retinoides orales, fotoquimioterapia, fototerapia o tratamientos cutáneos pues como tópicos. Lo único que les permitían, pues ahí en el suplemento dice, era esteroides de baja mediana potencia y aplicados no en las lesiones pues como de psoriasis, sino en la cara, pues como en enfermedades diferentes de la piel que no fueran psoriasis. Dentro de la aleatorización y el enmascaramiento, entonces ellos hicieron una aleatorización con una distribución 1 a 1, fue una aleatorización en bloques y el esquema de aleatorización fue revisado por un miembro de Novartis. Para mantener el segamiento, Nuevamente, pues es un poquito inusual que en un estudio digan que el patrocinador tuvo que aprobar lo de la aleatorización. No es que sea algo malo, pues, pero no es usual que pase eso nuevamente en los estudios. Sí, ahorita en Funding vamos a hacer también como unas menciones porque yo creo que ahí también puede haber un sesgo o algo no tan bueno para tener en cuenta. Para mantener el segamiento, entonces, como las dosis no eran, como vamos a ver más adelante, pues al mismo tiempo en los dos grupos, entonces siempre les ponían inyecciones aunque fueran con placebo cuando no le tocaba pues la dosis para mantener ese enmascaramiento. Y esos medicamentos eran administrados por una persona independiente del estudio, esa persona sí no estaba ciega y no tenía responsabilidad en nada de lo del seguimiento. Hubiera sido difícil que una persona ciega le hubiera puesto la inyección. Total. Pero igual es una cosa que también es inusual, porque usualmente cuando se hace un estudio de doble domi, simplemente el de farmacia le prepara los domis, pues la única condición que usted necesita es que el domi y el placebo, pues el placebo y el original vengan en el mismo empaque. Pero es como enredarse un poquito la vida ahí en esa parte. Pero yo creo que pecaron en exceso porque en parte, si te acuerdas, una de las críticas que le hicimos al Spirit fue ¿por qué nos dicen que no se podía cegar? Claro que se podía cegar por completo y acá se fueron como al extremo de vamos a cegar a todo el mundo, lo único que faltó fue que le taparan los ojos al que está poniendo la inyección, entonces en esa parte fue como sí se puede cegar, estos estudios sí se pueden cegar, acá está, pues está el ejemplo. Bueno, y el resto de personas, pacientes, investigadores, los que hacían el análisis, etcétera, sí estaban pues cegados. Dentro de los procedimientos, pues para explicarlo mejor lo vamos a explicar desde el suplemento. Esperen, ya lo pongo acá. Suplemento. Laura no hizo diapositivas, no. Definitivamente, o sea, eso a una ya semana, no los hacen igual. A una semana de graduación ya no los hacen hizo igual. Diapositivas, definitivamente. Yo creo que Andrés hubiera hecho diapositivas, ¿cierto, Andrés? Sí, seguro. Y, de hecho, hubiera hecho diapositivas, las hubiera borrado y las hubiera vuelto a hacer. Sí, yo también lo hubieras hecho de cero para aprender, porque con eso uno aprende un montón. Bueno,
Entonces, esto era como lo que hacían desde el punto de vista de métodos con el estudio. Entonces, a los pacientes los aleatorizaban uno a uno y los seguían durante las 52 semanas. El secukinumab se los daban 300 miligramos subcutáneo semanal por 4 semanas y ya luego cada 4 semanas. Y el adalimumab se los daban cada 2 semanas hasta que finalizaba el estudio. Yo tengo algo que decir ahí, si me permiten la palabra. Por favor, sí, aprovechando que vamos a escuchar tu voz. Gracias. ¿Me oyen bien? Sí. Por primera Perfecto. vez. Eso me produce una profunda alegría. He estado haciendo trabajos de voz y de diafragma. La dosis de secukinumab aprobada en artritis psoriásica es 150 miligramos, ¿cierto? La dosis de secukinumab en psoriasis moderada grave es 300 miligramos. La dosis de adalimumab en artritis psoriásica es 40 miligramos sin dosis de impregnación, pero en psoriasis moderada grave, es decir, en piel, sería 80. Entonces ellos están comparando la dosis doble en uno versus la dosis usual. Pero 80 siempre. 80 en psoriasis moderada grave en piel, cuando es articulación sí es 40. Entonces ellos cuando estoy de acuerdo. Sí. Okay. La dosis normal en artritis psoriásica es, o sea, en psoriasis no es 80, es 40 semanal. En cambio en artritis psoriásica es 40 quincenal. Okay. Bueno, porque había leído algunos que decían que daban 80 de impregnación en psoriasis. Andrés, me haces un favor. Te fijas en el espejo si quedaste bien peinado, por favor. ¿Puedo prender el video? Sí. En todo caso, ahí hay un problema que es real, y es que si usted, o sea, no es claro por qué se utilizó la dosis de 300 miligramos. Entonces, digamos que, ¿qué explicación puede tener usted? Porque si lo que dice el doctor Carlos Jaime y lo que dice Andrés, si usted va a usar la dosis de piel, use la dosis de piel. Si usted va a usar la dosis de articulación, use la dosis de articulación. Pero esto nos recuerda, por ejemplo, los estudios de fluoxetastat con alopurinol, que el doctor Carlos Jaime siempre lo critica, y es que usted no puede usar dosis de un medicamento a un nivel y dosis de otro medicamento a otro nivel. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene es que dígame, desde el punto de vista de validez externa, ¿qué paciente le llega a usted nuevamente con psoriasis que usted le vaya a usar una dosis para articulación de 300 miligramos? Ya solamente con eso hay un problema de validez externa en el estudio. Porque no es el componente usar. Distinto es que usted me diga, voy a usar una dosis para piel, pero entonces usted está haciendo una intervención para piel, pero no para articulación. Hijos, ¿qué pasó? ¿Se murieron? Sí, de acuerdo, pues entonces si las dosis son distintas y uno esperaría que al menos si ellos fueran a comparar y fueran objetivos, utilizaran las dosis full en ambas, o al menos las dosis en lo mismo, pero no las dosis altas en una rama y la dosis baja en otra. A menos que usted no esté tan seguro de lo que va a encontrar, por eso prefiera la dosis más alta. Pero yo diría que entonces en ese escenario debieron también irse con la dosis más alta de adalimumab para que al menos fuera, digamos, que nosotros no estuviéramos haciendo esta crítica. Sí, seguramente el doctor McGuinness pensó eso cuando estuvo diseñando el estudio, Andrés. Sí, y probablemente por eso el estudio es así. Sí, de acuerdo. La verdad, llegamos a la parte de la pelea. Sí. Bueno, entonces dentro de los desenlaces primarios, pues el primario era el ACR20, la superioridad de secukinumab versus adalimumab, y dentro de los secundarios entonces teníamos PASI 90, ACR 50, cambios pues como en la escala de calidad de vida y resolución de la entesitis. Entonces, ahí hay una cosa muy importante, y es para empezar, este es un estudio de superioridad. Si el estudio de superioridad no logra demostrar la hipótesis alterna, se acepta la hipótesis nula. Como diría el doctor Donado, pues que 2 años que me machacó eso me quedaron sirviendo. Y es que usted no puede decir que no sea inferior, usted no puede decir que sea igual, usted no puede decir nada. Usted puede decir que si un medicamento en el que se intentó probar una hipótesis de superioridad no se cumplió, ese medicamento es no superior, no se puede concluir absolutamente nada. Que es una cosa que es muy importante, porque cuando usted le da un estudio de resultado negativo, usted siempre va a tratar de buscar la forma de presentarlo de una manera que le dé un resultado positivo. Pero si un estudio no le da superioridad, no se puede decir nada más a que es no superior a la intervención con la que se comparó.
Profe, pero uno asume, yo también pienso lo mismo y esa es una de mis, pues de las cosas como que más me parece criticable del estudio, el diseño, pues porque lo diseñaron como superioridad. Pero uno dice, si para superioridad generalmente se necesitan unas muestras más grandes Oigan, y para pues, el diseño de para, superioridad, antes, uno, pues o sea, ah, sí, dígame, no, profe. vea, hay varias cosas. Primero, para superioridad no se necesitan muestras más grandes, se necesitan muestras más grandes para no inferioridad y para equivalencia. Los de equivalencia son los que necesitan todavía muestras muchísimo más grandes, porque como los intervalos de confianza tienen que ser tan pequeños y tienen que estar tan, pues tienen que lograrse una predicción tan absoluta, se necesitan unas cosas más grandes. De hecho, la otra cosa es que el desenlace para ver superioridad también depende de la fortaleza del desenlace. Entonces, por ejemplo, en el estudio pasado, que fue una CR50 más un desenlace en piel, pues obviamente al ser un desenlace combinado se ayuda, pero este necesita muchos más pacientes para ver la diferencia del desenlace de ACR50 y muchos menos pacientes para ver un desenlace de ACR20. O sea, de todas las formas que usted tiene para diseñar un estudio, buscar un desenlace más frecuente, como es una CR20 en comparación con una CR50, hace que sea un desenlace que requiera menor cantidad de muestra. Y al ser un estudio de superioridad, usted necesita menor cantidad de muestra para encontrar la superioridad que para encontrar la no inferioridad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Obviamente que uno dice acá eso muy fresco, pero eso son decisiones de millones de dólares, pues, o sea, usted cambiar un estudio, por ejemplo, una CR20, pasarlo a una CR50 o 70, ya no le cuesta 60, sino que le cuesta 120 millones de dólares, y hacerlo en inferioridad le puede costar 120 millones de dólares. Entonces, obviamente, cuando usted desarrolla un estudio clínico, usted tiene que tener algunas consideraciones también de costo que son importantes a la hora de diseñarlo, más con intervenciones costosas como es un biológico. Pero posiblemente una CR20, y de hecho por eso, si nosotros recordamos, la mayor parte de los estudios pivotales de medicamento que se presentan ante la FDA en artritis reumatoide, por ejemplo, tienen como desenlace una CR20, porque la CR20 es la diferencia mínima necesaria para demostrar superioridad con placebo y permite estudios con menor tamaño muestral. Ok. Bueno, las evaluaciones para mirar pues como esos Bueno, y desenlaces. otra cosa, perdón. Y la otra cosa es que la artritis psoriásica es una enfermedad proteica, no en el sentido de que esté hecha de proteínas, sino como proteo el dios del mar, que tiene muchas formas. Que depende de lo que usted quiera ver, tiene que mostrar. Entonces, por ejemplo, usted si mira una CR es porque está viendo el componente periférico. Si quiere mirar el componente central, tiene que mirar índices de espondiloartritis. Usualmente los estudios de AR tienen el componente de ACR. Y la otra cosa es que la medición de articulaciones, así usted utilice, por ejemplo, DAS28 y ACR, usted tiene que tener en cuenta las modificaciones propias esperadas de la enfermedad, como el mayor compromiso de interfalangicas distales, lo que hace que los índices de medición articular, así sean ACR o así sean DAS28 modificados para psoriasis, usualmente incluyen articulaciones como interfalángicas distales, que no son usuales en otros estudios. Pues eso no implica nada en el estudio, pero es para que ustedes sepan. No sé, profe Carlos Jaime, ¿qué opina de eso, profe? Sí, me parece que el desenlace es pues el que se exige. Uno a veces quisiera pues siempre los desenlaces que son para uno clínicamente relevantes los ponen de desenlaces secundarios, y sobre todo por ejemplo la calidad de vida en psoriasis, que creo que es un ítem pues fundamental de desenlace centrado en el paciente, pero realmente ese es pues, no cuestionaría pues en este punto como el desenlace. Esos son los desenlaces de todos los estudios. De pronto pues lo que le daría un poquito más de validez es que sea la semana 52. Ya cuando uno le dicen una CR a la semana 12, pues no le están diciendo prácticamente nada, pero por lo menos mantener esa mínima diferencia significativa a un año, por lo menos le da una validez, y no creo que sea diferente de otros estudios de biológicos en artritis psoriásica. Y más que es complejo pedirle a un laboratorio que, pues, que innove, que su desenlace principal sea un MDA, cuando lo mínimo que le pide una agencia regulatoria es ACR20. Entonces, ¿cómo me pongo yo a arriesgar mi medicamento si me piden algo que es una CR20, si todos están evaluando una CR20, ponerse a innovar con decisiones que son millones de dólares es complejo. Sí, le pasa a uno un Lunar, un Explorer. Le pasa a uno un Lunar o un Explorer, eso es verdad. Para las personas que no están familiarizadas, rituximab es muy bueno en lupus, pero los estudios de lupus no dieron resultados favorables porque, primero, medir, pues Sebastián nos ha hecho mucho énfasis en eso toda la vida, y es que medir desenlaces en lupus es muy difícil.
Incluso pues ahora con los nuevos medicamentos que están saliendo se está haciendo una petición para cambiar los desenlaces porque no sabemos qué medir, no sabemos cuánto es lo mínimo que tenemos que alcanzar para mostrar un desenlace, y ellos se pusieron a medir eso, se pusieron a hacer unos estudios muy ambiciosos, no les dio, y lo que dice Sebastián, puso en peligro eso el medicamento en lupus. Afortunadamente pues toda la investigación independiente logró demostrar que rituximab es seguro y útil en lupus, pero fue una situación difícil. Por eso es que cada estudio clínico tiene que ser muy bien pensado, porque un error en el diseño del estudio puede perfectamente costarle a un medicamento una indicación. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, por favor. Listo. Entonces, las evaluaciones las hacían pues basal, ya luego a la semana 2, a la semana 4 y cada 4 semanas hasta la semana 52, pues que era donde evaluaban el endpoint primario. Importante que un 40% de los 853 pacientes que tuvieron al menos una desviación en el protocolo del estudio, y de esos eran 40% en el grupo de secukinumab y 39% en el grupo de adalimumab. Cuando uno se va a ver qué eran las desviaciones del estudio, pues del protocolo del estudio, les voy a mostrar acá. Ahí ya están viendo el protocolo. Sí, señora. Sí. El suplemento. El suplemento, eso. Entonces, cuando uno va a ver qué fue las desviaciones del protocolo, encontramos que realmente en lo que más eran medicamentos prohibidos concomitantemente, 20% y 22%, y otras desviaciones en la guía de práctica clínica. Sin embargo, cuando buscamos acá, pues, qué eran medicamentos prohibidos, encontramos que realmente solamente dicen que los esteroides tópicos o luz ultravioleta, pues como al momento de la aleatorización, y lo que ya nos habían dicho que no, pues lo permitían, los retinoides orales o tópicos, fotoquimioterapia, fototerapia y tratamientos tópicos en la piel. Tal vez ellos tenían, como en el protocolo más extenso, exclusiones de otros medicamentos que sean de uso como muy frecuente en la población, no sé si AINES, etcétera, y tal vez por eso hubo tanta desviación en el protocolo. Pues no encontraría como otras explicaciones, y tampoco las dan pues como en el suplemento. Bueno, y se me pasó acá. Listo. Y cuando vamos a evaluar los desenlaces, pues ya vimos cuáles iban a ser los desenlaces primarios y los desenlaces secundarios, pero ellos también preespecifican unos desenlaces exploratorios a la semana 52, que incluían la proporción de pacientes que alcanzaban esos desenlaces combinados que criticamos tanto en el SPIRIT, ACR 50 y PASI 100, PASI 75, 100, un PASI absoluto de 3 o menos, ACR 70, criterios pues, de respuesta. También hablan de baja actividad según PASDAS y DAPSA, los cuestionarios pues como de calidad de vida. Y además, pues como dentro de los desenlaces, habíamos dicho que también iban a la seguridad, que eso pues también fue un análisis que se hizo. Y dentro del análisis estadístico, entonces ellos para calcular su tamaño de muestra asumieron que la tasa de respuesta para CR20 era de un 50% en los pacientes con adalimumab y un 62% para el grupo de secukinumab. Mire, por ejemplo, que ahí está parte del problema. Eso a veces pasa en los estudios. A veces usted piensa que va a encontrar una diferencia con el comparador y se luego lo mire que ellos esperaban una respuesta del 50% con adalimumab y le quitaron pues obviamente methotrexate, que le quita efecto en piel y un poquito de efecto articular, y lo que se encontraron fue que adalimumab les dio una respuesta mayor a la esperada. Eso no está mal, ellos tienen datos y sacaron, usted cuando va a calcular la tasa esperada de respuesta de la intervención o del control, tiene que mostrar la bibliografía, y ellos hicieron, pues mostraron de dónde sacaron el dato, se descacharon. En este punto, en esta respuesta puntual, se les voló el comparador. Sí, pero ellos no tenían cómo controlar eso, pues o sea... No tenían cómo controlar, son cosas que le pasan a uno. Pues o sea, sí, fueron de malas, pues le fue muy bien a adalimumab también, y a Secu, ellos
lo que usted dice, profe, pues ellos esperaban tasas de respuesta menores, pero bueno. Con este cálculo, pues asumiendo estas cosas, ellos calcularon que necesitaban 425 pacientes para cada brazo del tratamiento y que aproximadamente con eso lograban un poder del 94% para detectar diferencias entre ambos grupos de 12% en ACR20 y una P de 2 colas de 0.05 entre secukinumab y adalimumab. Hicieron un análisis por intención a tratar. Pero, bueno, ¿estás mirando primero el texto y después la gráfica? ¿O qué? Las gráficas, profe, las voy a ir mirando, por ejemplo, los resultados los voy a decir cuando hablemos de resultados. Pues aquí estamos cuando hablando... vayas a hablar de la tabla 1 me decís para que hablemos de unas cositas ahí. Sí, esa la vamos a hablar cuando pasemos al color azul, pues de los subrayados. Hicieron un análisis por intención a tratar. Los pacientes se analizaron en el grupo al cual habían sido pues como aleatorizados inicialmente. Ellos establecen que solamente si el desenlace primario era significativo iban a analizar los desenlaces secundarios y el desenlace primario ellos lo definían como cumplir con varias condiciones, pues alcanzar la respuesta CR20 con no discontinuación del secukinumab o adalimumab antes o a la semana 50, que fue la última visita pues como con dosis, que no utilizaran DIMARS concomitantemente, incluyendo metotrexate, luego de la semana 36. Y para toda la parte del análisis estadístico, para el desenlace primario y otros desenlaces pues binarios, ellos para el paciente que discontinuaba el tratamiento del estudio o que tomaba medicamentos convencionales luego de la semana 36, que ya vimos que esos eran los criterios como de exclusión para cumplir el desenlace primario, entonces ellos con esos pacientes que habían tenido alguno de esos dos problemas, o sea, discontinuado el tratamiento o tomado DIMAR, ellos lo consideraban como un no respondedor. Y si el paciente no había... Ahí hay un problema muy grave. Usted tiene dos formas de, pues usted tiene la imputación de múltiple observación para completar los datos faltantes. Sí. Usted tiene otra forma de completar, que es el last observation carried forward, que es la última observación seguida en el tiempo, y usted tiene non-responder imputation, que la imputación de no respuesta es la forma más exigente de usted castigar un estudio clínico, porque entonces lo que usted está diciendo es que todo el que tenga datos perdidos o todo el que esté mal, usted le va a hacer un dato, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El único problema que usted tiene que tener en ese aspecto es que si usted tiene datos faltantes, tiene que estar seguro que no le queden descobalados en las dos ramas del estudio, porque si a usted le quedan descobalados los datos faltantes, si usted le pone non-responder imputation a un lado más que al otro, va a castigar más a un lado que al otro. Y eso es importante cuando vayamos a ver los desenlaces, que tampoco es algo malo, pues tampoco es algo que ellos lo pensaran que iban a pasar, porque nadie puede planear eso, y en un estudio pues una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que nosotros tenemos un paciente pues que lo queremos mucho y lo apreciamos mucho, pues, pero decidió hacer puñuelos y echarse un baldado de aceite en los pies y quemárselos, y uno dice, ¿cómo puede un estudio clínico, por ejemplo, medir ese tipo de imprevistos? Pero eso a veces cuando pasa puede hacer que el método estadístico se le descuadre usted un poquito, entonces hay que tener cuidado con eso cuando lo analicemos. Listo. Entonces ellos lo que hacían era, si discontinuaba, si tomaba DIMAR luego de la semana 36, entonces decían es no respondedor. Y si no pasaba ninguna de esas dos cosas, pero el paciente tenía datos incompletos para calcular el ACR20, por ejemplo, le faltó una visita, bueno, cualquier cosa que estuviera faltando, entonces ellos le hacían múltiple imputación, pues imputación múltiple. Que con ese método estadístico lo que ellos trataban de hacer era predecir cómo hubiera sido el resultado de esos datos faltantes de acuerdo con pacientes, con el comportamiento de pacientes similares y de ese mismo paciente en el pasado.
ellos también proponen desde la elaboración del protocolo que van a hacer un análisis de sensibilidad y van a mirar a ver si poniendo a esos pacientes que les faltaban datos, poniéndolos como no respondedores, pues había pues algún cambio para ver el efecto de los datos faltantes. Sí, un análisis de sensibilidad. ¿Qué es? Profe, que uno mete los datos, no, pues uno mete como en el estudio, no todos los datos, excluye algunos para ver la influencia de uno de los resultados sobre los otros. Cuando usted tiene un grupo de pacientes, si usted piensa que puede haber un factor que está afectando el resultado y usted excluye ese factor, ¿cierto? Por ejemplo, no tiene que ser solamente los datos, puede ser, por ejemplo, que usted mire, es que quiero ver el efecto de los pacientes que son fumadores, entonces usted quita fumadores y hace el análisis de sensibilidad. Nuevamente, desde que todo eso esté diseñado a priori, está bien y no hay ningún problema. Usted lo diseña y otra cosa es lo que le muestra el estudio. Ahora, yo tengo una pregunta, que yo sé que esta pregunta me van a pelear todos, pero yo posiblemente si fuera a diseñar este estudio lo hubiera diseñado o por protocolo o hubiera hecho una intención a tratar con un análisis adicional por protocolo. ¿Por qué? Porque digamos que yo estoy usando una dosis más alta de secukinumab contra una dosis de adalimumab, no tengo antecedentes previos que sean importantes que demuestren claramente la superioridad o que me hagan pensar que mi resultado va a tener un claro efecto positivo contra el comparador. Entonces, como lo que yo quiero buscar es el efecto puntual de mi intervención, posiblemente sacrificando algo de validez externa, un diseño por protocolo hubiera sido interesante. De hecho, si análisis de sensibilidad trata de volverse un poquito por protocolo para quienes cumplieron los criterios más selectivos. Yo sé que eso es susceptible a mucho debate y yo sé que decir que los análisis por protocolo tienen mucha menos extrapolación, pero si yo fuera a diseñar el estudio hubiera pensado en hacer algunos análisis por protocolo para ver el efecto real del medicamento, quitado todo lo demás para tratar de demostrar el cambio. No sé el doctor Carlos Jaime y el doctor Sebastián qué opinan de ese punto. Yo estoy de acuerdo. Hubiera sido bueno un análisis por protocolo. Sino que se le hubieran metido por lo mismo que dice Miguel, que de pronto le pelean, por ese lado se le hubieran metido la parte de la validez, o sea. Y claro, ahí estamos hablando de que usted todo lo que gana lo pierde en alguna parte, pues hacer posiblemente un análisis por intención a tratar más un análisis por protocolo, o sea, dejar especificado que si va a hacer un análisis de aquellos que cumplían el protocolo para mirar ese efecto también. Porque donde, por ejemplo, estuviéramos diciendo algo diferente y el protocolo de este estudio no hubiera tenido no hubiéramos tenido las pérdidas, todo esto, uno decir es que yo demostré superioridad en un estudio con imputación de no respondedor, todo el mundo pues hubiera quedado wow. Sí, claro, es verdad. O sea, ya llegó pues ya no hay nada más que poner en artritis psoriásica, llegó lo que era. Exactamente. Bueno, ellos entonces plantean ese análisis de sensibilidad desde el principio y para los desenlaces que no eran binarios, sino que eran desenlaces continuos, entonces los datos de los pacientes que habían discontinuado el estudio antes de la semana 50 o que habían tomado DIMARS luego de la semana 36, los analizaron hasta el punto donde recibieron la última dosis, pues hasta el punto en el que lo discontinuaron o hasta el punto en el que iniciaron la toma de los DIMARS. Y dentro de los desenlaces de seguridad, pues evaluaron todos los eventos que se presentaran en pacientes que hubieran recibido al menos una dosis de medicamento. Dentro de la parte del funding, pues de la financiación, pues fue diseñado y patrocinado por Novartis. La recolección de la información y el análisis fue responsabilidad pues de Novartis. El análisis estadístico por un estadista empleado por Novartis. El manuscrito final lo hizo una persona pues como pagada por Novartis en la India, pero pues ellos sí dicen que todos los autores pues garantizan como la parte de los datos y de los análisis que se efectuaron. Y la otra cosa es que ellos también firmaron acuerdos de confidencialidad. Eso suena muy horrible, pero eso realmente no es nada horrible, pues digamos que ningún laboratorio se gasta $60 millones para dejar que
el autor principal decida cómo va a escribir el manuscrito. Esto es, digamos que en los estudios que son patrocinados por la industria, una práctica muy frecuente. Y los acuerdos de confidencialidad también, porque obviamente si les va muy mal y es un resultado desastroso, la empresa puede decidir no publicarlo, que es importante, que en este caso, por ejemplo, si se publicó el resultado, si no es un resultado positivo franco, entonces eso es muy bien, y antes, digamos que uno cuando no está acostumbrado a leer estos estudios de reuma, se asusta mucho cuando ve todo esto, pero antes esto lo deja uno muy tranquilo, porque es como el conflicto de interés en los médicos. Usted tiene todo el derecho del mundo a tener conflicto de interés. Si a usted le dice un laboratorio que lo va a llevar a Europa a un congreso, pues uno no va a decir que no, muchas veces usted se va, siempre y cuando vaya a estudiar y no a turistear, y todas las cosas. Lo importante es que usted lo declare y que cuando usted tenga esto, entonces, aquí lo único que pasó es que ellos son muy sinceros en todas las cosas que hicieron y en todas las cositas. Entonces, desde ese punto de vista, está bien. Cuando hay problemas, yo creo que todos nosotros recordamos ahora que tenemos muy fresco lo de cloroquina, pues pues no una farmacéutica, sabe bien ese chisme, pero es una compañía que tiene hizo un estudio internacional gigante, pero que después cuando le pidieron la base de datos no estaba. Uno siempre tiene que tener simplemente todas las bases de datos disponibles y toda la información disponible en caso de que se requiera. O sea, las cosas tienen que uno debe poder tener acceso a un dato si lo solicita y quien le responda con el dato. O sea, no es que le tengan que pasar toda la base de datos, pero si alguien dice que no le parece el valor que está dando, si un estadista le da por sentarse y decir que no le parece, deben estar los datos disponibles para tener una revisión externa. Obviamente pues no hay necesidad de violar el secreto comercial de la empresa, pero sí, o sea, desde que a uno le digan que está, o sea, ya uno verá cómo lo interpreta y qué tanta confianza le da o no le da, pero desde que esté la declaración de conflicto y que uno sepa dónde está la fuente y cómo se hizo, y que si uno la necesita puede ir a buscar o pueda pedir el dato. Hablando pues, ¿Qué fue lo que pasó con cloroquina? Que cuando fueron a pedir los datos, se esfumó la base de datos y nunca apareció, y tuvieron que retractar 2 artículos de 2 revistas internacionales grandes. Pues Lancet de New England. Más o menos. Sí. Muy bien. Bueno, y ya entrando pues como a los resultados, entonces los pacientes se aleatorizaron entre abril del 2017 y agosto del 2018, 426 al grupo de SECU y 427 al grupo de adalimumab. Vamos a ir pues como a la figura 1 en este proceso de aleatorización para ver cuántos finalizaron. Entonces vemos que 371 completaron pues como el estudio a la semana 52 y 338 completaron el estudio a la semana 52 respectivamente en SECU y en adalimumab. Vemos como la discontinuación en el grupo de SECU fue significativamente menor, 14% versus 24%, y pues aquí en el texto describen, y ahorita también lo vamos a ver en la parte de seguridad, que fue probablemente secundario pues como a efectos adversos en la población de adalimumab. Entonces vemos que dentro de los efectos adversos eran 4% en SECU versus 7% en ADA, falta de eficacia 4% en SECU versus 7% en ADA, y pues decisión del paciente o de quien lo venía pues como siguiendo, 5% en SECU versus 8% en ADA. Bueno, esto es importante, hay una curva como de Kaplan-Meier que nos muestran que, aquí la abrí, que nos muestra que significativamente menos pacientes en SECU abandonan el tratamiento. Pues vemos aquí cómo se fue el comportamiento en cuanto, pues yo diría que a adherencia pues como al tratamiento, aunque realmente yo creo que el término no es adherencia, Supervivencia del medicamento. A continuidad. Persistencia. Eso, persistencia. En cuanto a continuidad, y pues probablemente por los efectos adversos que ahora vamos a ver, que fue predominantemente reacciones del sitio de inyección. Que también es raro pues. ¿Qué? Que llama la atención que haya tantas reacciones del sitio de inyección. Sí. Bueno.
Y ya pues entrando como a la tabla uno, las características como demográficas básicas, pues o de base, yo es que básicas de base, y todas las, pues como los scores, pues el PASI basal, etcétera, eran similares en ambas poblaciones, excepto la población de mujeres Fija, que era pues, significativamente, no estamos viendo la tabla uno. Ahora excepto la sí. parte de mujeres, Entonces, hay una que, cosa que es muy importante. ajá, Esta es la muestra de que una gráfica está mal hecha, pues de que una tabla está mal hecha. Salvo que usted tenga transexuales, que usted tenga pansexuales, que usted tenga alguna cosa rara por ahí, hermafroditos o alguna cosa, pues obviamente, si ya puso la proporción de mujeres, pues la proporción de hombres se infiere. No están, pues usted nuevamente por ahorrar en las tablas le quita hombre y mujer. Es, por ejemplo, una cosa que a veces que se puede quitar de ahí. ok. Vemos que el resto, pues como de características como la raza, el índice de masa corporal. Importante, blancos, ya. Eso le limita un poquito a usted la extrapolación, porque obviamente no dice quiénes son latinos, no dice otra raza, solamente dice blancos o asiáticos o otra no conocida. Entonces, eso limita un poquito. En psoriasis no es tan importante, pues no está marcado, pero sí lo limita un poquito. También es llamativo el uso de los glucocorticoides. Sí, Sí, señor. Es un porcentaje pues no despreciable. Eso es muy bonito decirlo, que una artritis psoriásica no puede prescribir esteroides, pero a veces uno le toca, pero ese porcentaje sí está. sí. También el tiempo de evolución de la enfermedad era pues similar, el PASI basal, bueno, otros scores. Hay una cosa muy importante, el HATKI. El HATKI tiene niveles altos en comparación con otras enfermedades articulares y otras limitaciones. Y yo pienso que, y esto es un llamado porque la artritis psoriásica es una enfermedad que es muy compleja. De hecho, los pacientes con artritis psoriásica tienen más tasa de depresión que pacientes con enfermedades similares, por ejemplo, diabetes y artritis reumatoide. Porque obviamente para el paciente con artritis psoriásica no solamente está el componente articular, sino el componente estético, el componente social. A veces los pacientes son discriminados por la psoriasis, a veces se sienten, digamos que rechazados, y hasta un 30% de los pacientes pueden tener depresión. Entonces, que esto sea un llamado de atención, que en el paciente con psoriasis así se vean igual, pues así se vean igual de inflamados y igual de enfermos que otra persona con enfermedad articular, pueden tener mayor impacto sobre su vida, y en especial desde el punto de vista emocional. Entonces siempre hay que estar pendiente de esa parte para darles apoyos, y hay que entender por qué a veces la gente dice, no, pues tenés un 3% de compromiso de superficie corporal, pero si ese 3% es en tu cara, pues obviamente te causa una limitación, Claro, y un impacto importante en tu vida. sí. Bueno, y significativamente también fue mayor la proporción de pacientes con entesitis en el grupo de ADALI versus en el grupo de SEC. La otra cosa que es muy importante en esa tabla, que nosotros pensamos que artritis psoriásica es simplemente artritis psoriásica. La mitad tenían entesitis, o un poco más si usted hace la evaluación según el consorcio de Canadá, y hasta un 30% tenían dactilitis. Entonces, ese es el otro aspecto que uno a veces olvida del paciente, y que a veces uno cree que el paciente solamente es articular y tiene otro componente extenso de manifestaciones. Y si tú bajas un poquito, la gráfica, baja. ¿Esa gráfica cuál es? Esa que te acabaste de pasar. Esta es la gráfica de tasa de respuesta pues, del desenlace primario. O sea, esa es la gráfica principal del estudio, ¿cierto? ¿Y dónde está esa gráfica? En una esquinita. En una esquinita, ¿por qué? Porque no les dio. Entonces, eso no está mal no hecho. se vea. Ellos están presentando la información, pero cuando usted en un artículo está presentando gráficas, ahí pues está presentando la información, hay ciertas cosas que son, pues que usted ya sabe qué va a pasar. Si la gráfica principal de un estudio, que es lo más, porque recuerden que las gráficas, a diferencia de las tablas, muestran una información intuitiva. O sea, la persona para entender una tabla tiene que leerla por mucho tiempo, la persona para entender una gráfica tiene que hojearla, y ya con eso queda. Entonces, cuando usted su gráfica principal, que es lo más importante que tiene su estudio, usted la pone en una esquina, es porque no tiene algo muy importante que mostrar. Si ustedes se dan cuenta y ustedes bajan un poquito, esto es simplemente de diseño de estudios y diseño de cómo lo presenta usted en un artículo. Esto no es porque sea bueno o malo, porque ellos están presentando la información. Pero si usted baja hacia las gráficas que siguen,
En las otras gráficas, la gráfica con la que usted arranca, que no es la gráfica principal del estudio, pero es la primera gráfica que está colocada en una posición que sea más visible, es una gráfica que muestra una diferencia importante y llamativa. Eso es una simplemente estrategia de diseño a la hora de usted presentar los datos del estudio, pero es una cosa pues que es llamativa en este estudio que vale la pena revisar. Listo. Bueno, íbamos en la parte de resultados. Entonces ya hablamos de las características basales y ya, bueno, y volviendo pues como al desenlace primario que era la superioridad del CQ versus ADA para la respuesta CR20, pues ellos no cumplieron con este desenlace, entonces vimos que 67% de los pacientes en SECU tuvieron ACR20, alcanzaron ACR20 a la semana 52 versus 62% en adalimumab, con un OR de 1.3 y un intervalo de confianza que pasa por la unidad, que es la figura que ya vimos pues más arriba, entonces no cumplieron pues como con esta parte. Entonces ellos aquí, en la misma línea como del análisis de sensibilidad, dicen que 3 pacientes en el grupo de secukinumab y 10 pacientes en el grupo de ADA tenían como datos faltantes completamente o parcialmente para calcular la respuesta CR a la semana 52. Entonces hacen ese análisis de sensibilidad que ya nos habían dicho que iban a hacer, y con ese análisis de sensibilidad voy a pasar a la tabla para mostrarlo. Pues ahí sí encuentran como significancia estadística, tal vez porque entonces había más pacientes con resultados faltantes en el grupo de ADA versus en el grupo de SECU, y por esta razón cuando ya los ponen como no respondedores y vuelven y corren el análisis, pues obviamente gana mucha significancia, ahí sí ya no pasa por la unidad. 1.38 de 1. Tampoco es que gane mucha significancia, pues pasa, simplemente hace un paso marginal ahí de la unidad, pues. Sí, es cierto. Bueno, eso en cuanto a ese análisis de sensibilidad, como no se cumplió el desenlace primario que era la superioridad de CQ versus ADA para el ACR, entonces pues realmente no debían analizar los desenlaces secundarios. Sin embargo, muestran unos ORs que ellos aclaran que son unos ORs no ajustados, que son esas tablas que estábamos mirando. Entonces aquí tenemos en la tabla A, algo que ya sabemos, el PASI 90, pues obviamente a SECU le iba a ir mejor. En la tabla B tenemos ACR 50, pues si no cumplen ACR 20, pues mucho menos 50. Y en la C, cambios pues como en la escala de calidad de vida. Y la de resolución del entesitis. Estas 3 últimas, pues ninguna tuvo significancia porque en algún momento pues fueron iguales el grupo de ADA versus el grupo de SECU. Ahí llamaría la atención porque si hubo un PASI, o sea, si la respuesta PASI si hubo una diferencia en PASI, uno esperaría que tan siquiera hubiera una diferencia en calidad de vida. Sí, de acuerdo. Pues porque es que el dominio cutáneo es lo que más les afecta a la calidad de vida a los pacientes con hepatitis psoriásica. Sí. Pero pues... Miguel, ¿vos tendrías alguna explicación para eso? No, esos yo diría que son esas cosas que uno no entiende mucho. A ver, lo que pasa es que obviamente las escalas de Hatke de calidad de vida, por ejemplo, el Hatke te mide una serie de cosas que son difíciles de decir, porque por ejemplo te mides qué tan difícil es para vos vestirte, bañarte, ir a hacer tus vueltas. Entonces puede que como vos no estás midiendo puntualmente el efecto, por ejemplo, psicológico de la piel en calidad de vida, o el impacto de piel en calidad de vida, esas cosas, tengas algunas cosas que uno diga, bueno, de pronto mejora lo suficiente para no sentirse limitado funcionalmente, pero podemos estar perdiendo, porque el elemento no es el más sensible, las otras partes, que es la parte del impacto psicológico y de los otros impactos. No sé el profe Carlos Jaime qué opina de esta situación, porque sí es llamativo. Sí, lo que pasa es que el Hatke es multidimensional, entonces digamos que también pues el peso es muy similar de la variable cutánea de las otras variables pues de calidad de vida. Entonces yo creo que por eso tal vez es esa divergencia que Sebastián señala, porque una cosa es el PASI, que es muy cutáneo, pero el Hatke sí es multidimensional. Muy bien. Entonces, continuando, me silenciaron. No, la estamos escuchando. Está aquí bien. no hacemos
Aquí no hacemos censura, doctora, tranquila. Oímos tu melodiosa voz, Laura. Está bien, gracias. Son las 7:10, pero bien. Está bien, sí. Pero Uy, ya ha sido. Quiero aclarar que no ha sido la voz más escuchada. Pues gracias, que no. Laura. Laura, estás muy alegoncita. Bueno. Dentro de pues, los desenlaces de seguridad, que era pues como lo último que ellos querían evaluar, entonces, bueno, primero tenemos que empezar diciendo que el tiempo de exposición a secukinumab fue en promedio 351.7 días y a adalimumab 332.9 días. Y cuando miramos entonces esta tabla de seguridad, vemos que el número de pacientes con algún efecto adverso fue 77 en el grupo de SECU versus 79 de ADA. Si miramos las muertes, hubo una muerte en SECU, pero fue un paciente que realmente se murió finalmente de un cáncer de colon y no lo consideraron asociado al medicamento. Cuando miramos efectos adversos no fatales, ocurrieron pues 8% versus 7%, tampoco pues como diferencia. Pero en la discontinuación del tratamiento por un efecto adverso sí encontramos que fue significativamente menor en SECU versus en ADA, 4 versus 7%. Y cuando miramos como estos efectos adversos de interés especial, entonces vemos las infecciones 2, 1%, cándida 4 versus 2, infecciones virales 15, y vemos esto, que es las reacciones en el sitio de inyección 4 en SECU versus 11% en ADA. Tal vez por eso pues, los pacientes tuvieron menor persistencia en el grupo de adalimumab. Y las reacciones de hipersensibilidad también fueron menores en SECU versus en adalimumab. La malignidad fue infrecuente, menos de 1% y 1% pues respectivamente en ambos grupos. Y cuando miramos los efectos adversos como más frecuentes, encontramos nasofaringitis en el 19% de los pacientes en ambos grupos, infecciones del tracto respiratorio superior en el 10 y 11% como de ambos grupos. No sé si quieren anotar algo más en cuanto a seguridad. No, por ahora no. Listo. Bueno, esa muerte que hablamos que era un paciente que en el día 85, cuando ya llevaba 6 dosis de SECU, hizo un dolor abdominal y finalmente se murió al día 146, pero por un cáncer de colon. Y pues ya dentro de la discusión ellos dicen que es el primer estudio que compara cabeza a cabeza SECU y ADA y que mira solamente la parte del dominio articular, ACR20. Pues yo pienso que esto es una ventaja muy grande porque no se pusieron a comparar como si a mezclar como si lo hicieran en el Spirit Dominios, pues a mezclar piel y articular, que era como un gran confusor. Entonces yo creo que esto es una fortaleza del estudio. Ellos también resaltan... Hay una cosa que es normal, que es práctica y es que los estudios pivotales tienen estos desenlaces, pero normalmente cuando son otros estudios esperan desenlaces más impactantes. Entonces esa es una de las cosas que uno le critica, que uno, si ya sabemos el ACR20, hubiera sido mejor un desenlace distinto. Pero obviamente ya hicimos esa discusión previamente sobre los tamaños muestrales y sobre todas las cosas, entonces no vamos a retomar. Listo. Y ellos también resaltan que su análisis de sensibilidad que ellos habían preespecificado desde el protocolo sí mostró significativamente... Sí, pero eso está sesgado, pues o sea que se lo podemos pasar por alto. Ok. Dentro de las características basales, ellos hipotetizan que tal vez la proporción mayor de mujeres en el grupo de SECU versus ADA pudo explicar como las diferencias en alcanzar tasas de respuestas, que porque algunos reportes han señalado que las mujeres tienen menores tasas de respuestas al tratamiento en artritis psoriásica. Hablan como de los tratamientos diferentes e individualizados para cada uno de los dominios, sabiendo que hay una superioridad de los IL-17 pues en la parte del dominio cutáneo. Mencionan o citan el artículo El Spirit, que alcanzó como un desenlace significativo cuando miran el desenlace compuesto ACR50 y PASI 100. Y pues ellos siguen resaltando que ellos evaluaron solo lo musculoesquelético, entonces que pierden como la confusión del dominio cutáneo.
Ellos dicen que... Yo estaría de acuerdo contigo en lo que dices, Laura, pero si era las dosis que son, porque es que ahí hay una dosis cutánea versus una dosis articular, entonces a uno sí le queda muy difícil de, pues, como la validez externa de eso. Sí. Pelea de tocho contra guayaba madura. Y bueno, ellos dicen que igual, aunque ellos se enfocaron solo en lo articular, reconocen que realmente lo importante es la calidad de vida del paciente y que la calidad de vida del paciente se alcanza con una sumatoria pues como de dominios. Y bueno, también resalta lo de la discontinuación, que hubo menor discontinuación del tratamiento en secu versus ADA, probablemente por las reacciones agudas en el sitio de inyección. Esto que puse pues como en morado es algo con lo que no estoy de acuerdo, porque ellos terminan diciendo que este estudio da evidencia de eficacia en la parte musculoesquelética de secukinumab sobre adalimumab. Este estudio simplemente demuestra que secukinumab es no superior a adalimumab. No puede, o sea, cuando usted dice eso, de hecho, usted llega y dice, en conclusión, secukinumab no mostró diferencia estadística para superioridad contra adalimumab en el desenlace primario de ACR20 a la semana 52. Eso es lo único que permite concluir. Sí, eso, pues esa no me parecía como una conclusión como del todo coherente, porque pues el estudio no alcanzó el endpoint para el diseño pues que tuvo. Ellos también hablan de que la monoterapia de este estudio limita la generalización a la población en general, porque muchas personas utilizan metotrexate concomitantemente, y que otra de las limitaciones es que no tenemos datos en la parte de progresión radiográfica. Y en conclusión, SECU no cumplió pues como el desenlace preespecificado de superioridad versus ADA en cuanto a CR20 a la semana 52. Sin embargo, ellos pues terminan diciendo que se asoció a mayor persistencia del tratamiento versus adalimumab, y que numéricamente a los pacientes en la parte musculoesquelética les fue mejor, al igual que en la parte cutánea a las 52 semanas. Y ya en la editorial, que es corta, ya voy a compartir, voy a cambiar acá editorial. Bueno, ellos empiezan dando como un contexto, dicen que es muy difícil. Eso es como la misma introducción. Ellos dicen pues que hay DIMAR, que no toleran y todo. Sí. Ellos, bueno, entonces este autor dice que haber escogido un resultado musculoesquelético, una CR20, es una de las fortalezas de este estudio y reduce el efecto del dominio cutáneo en la interpretación del resultado. Sin embargo, pues el estudio no alcanzó su endpoint primario. También anotan lo mismo, que el uso concomitante de metotrexate pues con el biológico es ampliamente utilizado, entonces que la monoterapia, pues el diseño del estudio como monoterapia limita la generalización de los resultados. Anotan lo que decía el doctor Chavarriaga al principio, pues y lo que han anotado también ustedes, que la dosis de secukinumab en los pacientes naiva biológico es 150, y pues ellos utilizaron una dosis de 300, que es una dosis que se utiliza en psoriasis moderada a grave, que no estaba presente pues como en todos los pacientes, y que hubiera sido interesante ver cómo se comportaba con la dosis de 150. Anotan también que igual en los estudios de vida real, en un estudio de vida real de más de 14.000 pacientes con artritis psoriásica que empezaron inhibidor de TNF, solamente 53% alcanzan a CR20 a 6 meses. Que llama la atención que puede ser que de ahí donde sacaron parte de los datos de esa respuesta. Eso es una cosa muy importante, porque es que los estudios clínicos no son los estudios de la vida real. Los pacientes del estudio clínico tienen un comportamiento distinto, entonces eso pudiera explicar, si es un estudio de vida real, pudiera explicar un poquito la diferencia que tuvieron en respuesta y pudo tener que ver de dónde se descacharon. Bueno, y pues también el autor se pregunta que por qué las tasas de respuesta son tan bajas, y tal vez es por la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas, que hace que el tratamiento sea retador, que también el diagnóstico
termina siendo retrasado o los pacientes son subdiagnosticados porque se involucran múltiples especialidades, ortopedia, dermatología, gastroenterología. Entonces esto puede resultar inicialmente en un subtratamiento de uno o varios dominios de los comprometidos, y que algo como lo que se hace en lupus, etcétera, que es pues como un treat to target, sería recomendado. Eso no se ha implementado todavía como en el manejo de rutina, y que la falla a la implementación de este tipo de modelos pues realmente limita el tratamiento óptimo de los pacientes con artritis psoriásica. ¿Sabes qué opinas de editorial? Pues, o sea, a mí me pareció, lo voy a decir yo porque para que el doctor Carlos Jaime y Sebastián arranque, me pareció blandito, me pareció me pareció que, digamos que el propósito de usted pedir una editorial es una persona que no esté implicada en el estudio, que tenga conocimiento, que esta persona obviamente sabe porque es del registro de AMBIO y está encargado de eso, pero que le dé palo, pues, que si hay que darle palo, le dé palo. Me parece que se quedó un poquito blandita la editorial. Pues realmente si vos ves, él sí menciona, o sea, ahí está, sino que se explayan, el editorial se va por las ramas y él menciona que sí, que no llegaron al desenlace primario, que era la parte de la superioridad, pues se le abona que no buscó los otros desenlaces porque pues el primario no se dio, pero se fue por las ramas por T2T, o sea, T2T en psoriasis obviamente no tiene la experiencia y no tiene el tiempo y no tiene toda la carga que tiene T2T en AR, pero, o sea, T2T en psoriasis desde el 2015, desde Ticopa, pues ya nosotros también estamos hablando de T2T en psoriasis, nosotros ya estamos hablando de modificación de la enfermedad, estamos hablando de progresión radiográfica, entonces, pues es bueno que haya hecho el énfasis en T2T, pero pudimos haber profundizado en, bueno, ¿y por qué adalimumab tuvo tantos efectos adversos? ¿Será que es la presentación de adalimumab porque hay una presentación de adalimumab que a veces es peor tolerada? O sea, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos utilizado toda la misma presentación? O sea, ¿sí me entendés? Sí, ese es el típico fenotipo, mi amor, estoy gorda, tienes unos hermosos ojos azules. Eso, o sea... Responde lo que no se les preguntó. Pues pero eso es como lo que siempre dice Miguel de la sociedad del mutuo elogio, pues en esta editorial. Puede ser que se conocieran, pues no sé el profe Carlos Jaime qué opina de la editorial, qué concepto. No, realmente no, pues no cumple como lo que uno espera de una editorial, pues digamos que no es palo, sino que se desvían en cosas que no son del estudio, pues que uno puede criticar es validez interna, externa, y a mí pues me llama, pues digamos que la atención de ese dato que dan, pues había que revisar la referencia, pero no es la percepción que yo tengo de anti-TNF en artritis psoriásica una respuesta tan baja, sí, cuando es el dominio articular, ¿no? A mí pues, si a mí me preguntan, yo sé que eso también es un tema polémico, si el dominio en artritis psoriásica, el dominio articular, no estoy hablando del cutáneo, es el que predomina, pues yo sí me atrevería a decir personalmente que mi primera línea es un anti-TNF y a los pacientes les va bien. Ya cuando está la entesis o el compromiso cutáneo predominando, pues es otro cuento y uno entraría a considerarse secukinumab, pero me llama la atención esa tasa tan baja realmente a 6 meses. Pues a mí yo me atrevería a decir que es superior en mi vida real, pues. Entonces yo pues, pero viendo la pregunta de la editorial, no cumple lo que uno espera de criticar los resultados o la validez interna o externa y se van por las ramas, como dice Sebastián. Sí, ese es el problema de la vida real, que es que cuando nosotros hablamos de vida real estamos metiendo centros que hacen un manejo óptimo, centros que hacen un manejo no óptimo, pero, o sea, en la vida real no tenemos la vida real de manejo de un reumatólogo que siga un plan de manejo, estamos teniendo el reumatólogo bueno, el reumatólogo malo, de pronto el que no es reumatólogo que lo maneja. Seguros diferentes, descubrimientos diferentes. A veces eso, seguridad social diferente, todo un montón de cosas, entonces a veces sacar los datos de vida real a veces le complica a usted un poquito la vida porque la verdad es imposible acceder pues uno a veces dice la verdad es inaccesible desde todo punto de vista y este es el punto en el que usted cree que está en presencia de la verdad y en el estudio le muestran que no era tanto la verdad como usted creía para la evaluación particular que usted quería hacer y se jodió, ya no tiene nada que hacer, ya quedó jodido. Ahí viene lo otro y es también, o sea, hubiera la parte de los efectos adversos igual, o sea, aunque poco frecuentes,
Secu tuvo enfermedad inflamatoria intestinal, adalimumab no tuvo enfermedad inflamatoria intestinal, entonces le damos palo a adalimumab porque es mal tolerada la inyección, pero se nos olvidó pues que tenemos como dos o cuatro casos de enfermedad inflamatoria intestinal en el de secukinumab. Entonces ahí es cuando uno ya empieza a ver que el mundo en artritis psoriásica se está volviendo como el mundo en artritis reumatoide. No es un biológico que los va a dominar a todos por el momento, sino que es el biológico adecuado para el paciente adecuado. O sea, como pasó en AR, que pasamos de unas guías que siempre la primera línea era el anti-TNF, a unas guías que digan escoja el biológico más adecuado para su paciente, pues ya estamos viendo también en artritis psoriásica que está pasando eso. Sí, incluso, perdón, qué pena, les doy el dato final. El efecto que yo les estaba hablando se llama el efecto del lago Wobegon, que el lago Wobegon es un lago que hay en una obra de un autor que se llama Garrison Keillor, donde todo el mundo era bonito, ojiazul y alto. Entonces los pacientes de los estudios clínicos tienden a ser bonitos, ojiazules o altos, queriendo decir que son muy enfermos de una cosa, muy aliviados de lo otro y con un seguimiento muy estricto. Entonces no son los pacientes de la vida real, sino que son de una vida un poquito idealizada. Yo creo que con esto ya podemos dar por terminado, porque yo creo que ya todos tenemos hambre. Ay, Ay, pobrecita. Ya no respeta, no, marica, es que Está termina legoncita. Sí, le falta una semana y está legoncita. Yo no sabía que tenía el micrófono prendido. O sea, le ¿Cómo falta le decimos, Lorena? Le Díganle falta una Lorena. semana hasta hoy. No te preocupes, Laura. Lorena. Que de pronto para la próxima vez te mandamos un Rappi con unas costillitas o alguna cosa. En todo caso, como ya todos tenemos hambre y estamos a punto de mordernos una pelota de la que sabe, entonces vamos a dejar terminar por hoy el club de revistas. No es que el artículo sea malo, de hecho, si hay una cosa que haya que resaltar en este estudio es que no les dio y lo publicaron y dijeron no nos dio y lo vamos a publicar y vamos a que nos den palo todo lo que nos quieran dar palo, porque así son las cosas. Eso es lo que se debe hacer, y el hecho de que una compañía farmacéutica diga pues no salió y lo vamos a publicar es lo importante, porque de los errores se aprende más que de las victorias. De hecho, en los estudios de lupus, lo que hemos progresado en lupus ha sido en parte grande con los fracasos de algunos estudios. Entonces así es que se tiene que hacer, y si no dio, se publica, se discute, se aprende y se diseñan mejores cosas. Entonces es importante. Yo creo que fue una presentación muy buena. Yo le agradezco a todos los doctores que estuvieron, al doctor Carlos Jaime, al doctor Sebastián, a la doctora Laura, por supuesto, por la presentación, a pesar de que tiene una hambre esa juntina, y no queda más que decirles gracias totales. Entonces nos vemos para el próximo club de revistas y les agradezco a todos que hayan estado. Muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, hasta luego. Chao.